acompaña Mario Vázquez Robles, él es presidente del Comité Estatal del Partido Acción Nacional en Chihuahua. Señor, muy buenas tardes. Buenas tardes, con mucho gusto estar aquí, Daniela, contigo en este programa. Contento de estar en Ciudad Juárez visitando, Qué bueno. percatándonos de los avances del partido en Ciudad Juárez y por supuesto viviendo la intensidad de esta frontera, la mejor frontera de México. Eso, así me gusta que se refieran Juárez. los que vienen de otros lados a nuestra ciudad, Claro. aunque, bueno, lo traen aquí motivos de trabajo. Sí, por Sí, supuesto. de trabajo por supuesto, partidista. Daniela. Están el día de hoy programadas algunas actividades del panismo en el estado, aquí en Juárez. Platíquenos, señor, ¿qué anda haciendo por esta su casa? Mira, en principio, acudir al informe del grupo parlamentario del PAN en el Congreso local. Ajá. Nuestros 6 diputados decidieron estar en Juárez presentando pues el avance de la agenda legislativa del PAN, presentando su visión respecto de los temas del Congreso y de la ciudadanía en el Estado. Destacar que tenemos 2 legisladores que vienen de Ciudad Juárez, que van de Ciudad Juárez al Congreso local, el diputado García Ruiz, Ajá. Raúl García Ruiz, y el diputado Alejandro Pérez Cuellar. Ellos, pero también viene Jaime Beltrán del Río, que es diputado por la zona de Delicias, también viene Héctor Ortiz Orpinel, que es diputado por la vía de representación proporcional, viene Pati Flores, que está la diputada también del área de Meoqui, de Delicias. ¿Ellos vienen como invitados especiales? No, vienen a hacer un esfuerzo de poner en común los temas legislativos que han venido desarrollando en el Congreso, como grupo parlamentario, pues, con una definición muy clara de cohesión del grupo, con una definición muy clara respecto de los temas de carácter estatal, porque finalmente el Congreso atiende temas del carácter estatal, por supuesto con la preeminencia que requiere Ciudad Juárez al ser la ciudad más importante del Estado en términos de población y por la relevancia que representa también ser frontera y por todo lo que significa incluso para el PAN Juárez, ¿no? Juárez fue modelo del desarrollo del panismo hace algunas décadas. Juárez ha sido gobernada por el PAN también en varias ocasiones y por eso el interés de estar en Juárez como partido político y como grupo parlamentario. Oiga, está a punto de terminarse una legislatura interesante. ¿Qué podemos destacar de la representación social panista para el Estado, para esta frontera? Mira, desde la perspectiva del presidente estatal. En principio, déjame decirte, Daniela, hay como una especie de no conformidad, porque el PAN en 2010, cuando se conformó esta legislatura, había la elección de 2010, obtuvo 42% de votos de los chihuahuenses en la elección para diputados. Pero los mecanismos, como están funcionando los mecanismos, el mecanismo especialmente de representación proporcional, nos derivó solamente en 6 de 33 diputados. Es decir, con el 42% de los votos al Congreso local. Hay una divergencia entre el deseo y la emisión del voto y la representación real. Ocurre con frecuencia de que no corresponde. O sea, hay menos diputados de los que deberían merecerse. Exactamente. Eso dice usted. Y eso por virtud del mecanismo de representación proporcional, que precisamente va a de alguna manera a cortar la distancia entre los votos y los curules que se obtienen en el Congreso. Bueno, pero es un detalle y una información que es importante reconocer. Yo lo que digo es que los diputados del PAN han podido suplir esa deficiencia numérica con capacidad, con esfuerzo, porque los diputados están tanto en la comisión, en todas las comisiones hay representación de los diputados del PAN, además están en el pleno, pero además están en la gestión, en lograr el vínculo con los ciudadanos. Ha sido un buen trabajo que les ha permitido ser la contraparte del gobierno estatal y del PRI en el Congreso. Te lo digo así, a pesar de esa minoría numérica, son los interlocutores reales y los que van de alguna manera cogobernando en nuestro estado, de tal manera que la agenda y la capacidad de tomar acuerdos de estos diputados, los diputados del PAN, ha avanzado en la agenda del propio partido, pero también, por supuesto, acompañando algunas otras disposiciones. Te pongo ejemplo donde el PAN ha sido un clave pues para sacar una reforma especial, el caso de la reforma electoral,
que logra, creo que el mayor logro de la reforma electoral que se acaba de aprobar por unanimidad es el que logre la concurrencia de las elecciones federales con las locales. Y a partir de 2018 podamos tener cada 3 años elecciones. Ya evitamos todo ese desgaste que se ha venido dando en los estados, especialmente en Chihuahua, de prácticamente todos los años elecciones, y con eso el desgaste financiero, político, social. Exactamente, hasta de contaminación, una serie pues de elementos que ya se van a evitar. Era una propuesta del PAN desde 2007 antes, y hoy se concreta en esta ley electoral, en ese esfuerzo de llevar acuerdos, de tomar acuerdos con el PRI, que es mayoritario, por supuesto, con el propio gobierno de Chihuahua, y eso es parte de los logros. La ley de responsabilidad patrimonial, por ejemplo, también, que obliga al ente público a responder respecto de algunos daños que ocasione por omisiones. Te pongo el asunto, el ejemplo de un bache, por ejemplo, que dañe alguna suspensión de algún vehículo. Bueno, el ciudadano tiene la posibilidad ya de acudir ante una instancia de gobierno responsable de esa omisión y poder tener una retribución al daño que se le está efectuando. La ley que regula las percepciones de los funcionarios públicos también, eso es de lo que se va a informar esta tarde por parte de los diputados, y la verdad hay un reconocimiento del partido, primero porque se ha mantenido como un grupo cohesionado, junto, como equipo, la fracción parlamentaria del PAN, y segundo porque ha mantenido una gran colaboración y cooperación con el comité, o coordinación con el comité directivo estatal, y eso también le da la fortaleza. Y tercero, porque además hoy hacen este ejercicio de rendición de cuentas, que es básico, que es fundamental para mantener informada a la ciudadanía y con ello estrechar el vínculo político y de representación que tiene. Claro, muy importante. Ahorita usted comentaba que están trabajando en equipo. Los diputados en el Congreso en bloque, eso es importante, son una fracción, ¿no? Son un partido, pues, ¿no? Correcto, Daniela. Y entonces, ¿qué pasa en Ciudad Juárez en ese tema? Porque no es un secreto para nadie que está un tanto cuanto convulsionado el comité municipal, fraccionado en grupos, y esto se refleja pues hasta con las mismas decisiones que ustedes toman al interior, como de sancionar a sus propios miembros. Me refiero a ese castigo que le pusieron a Daniel Navejas, a Pina, a Héctor Hernández. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué están peleados? Mira, Daniela, no creo... ¿Cómo ir el año que entra a 2 meses de distancia de arrancar prácticamente un trabajo político con miras electorales de esta forma en una ciudad, en un municipio tan importante como este? ¿Cómo deja parado al PAN este encontronazo de fuerzas internas que han tenido ustedes mismos? Déjame decirte algo. El PAN es un partido político esencialmente democrático. Hay discusiones intensas al interior, siempre. Eso no es nuevo ni nos asusta. Es más, no creo que en el PAN solamente se den las discusiones o las diferencias o el conflicto de intereses entre grupos o entre aspirantes o entre dirigentes. Eso ocurre en cualquier organización. Acá lo hacemos muy público, somos transparentes como partido político. Eso de repente sí nos afecta. En el caso del grupo de regidores, bueno, hubo diferencia de opinión. ¿Qué fue lo que pasó ahí? También hay reglas que tienen que cumplirse dentro de un partido político, y las reglas se deben de cumplir, y si no se cumplen hay consecuencias de los actos que pueda realizar un político dentro de un partido que tiene reglas y que se precia de buscar siempre el orden y por supuesto en línea de la representación que se tiene. ¿Qué ocurrió? Pues simplemente que hubo un desacatamiento de las reglas, de una directriz del partido. El Comité Directivo Municipal manda a una instancia interna que tiene que resolver, la instancia resuelve en plena jurisdicción de sus responsabilidades, y finalmente hay una sanción de los regidores. ¿Fue por lo de San Agustín? No, especialmente, más especialmente o específicamente es el tema del endeudamiento de Juárez. Ajá. Es el tema que tuvo, creo, mayor peso, mayor relevancia en la decisión de la Comisión de Orden.
Bueno, pues es un tema interno que tiene que resolverse por la instancia correspondiente, porque también tiene que haber disciplina al interior del partido, como de todo partido político. Y si Entonces, tenemos reglas, tienen que disciplinar. acatarse. Y si eventualmente un político que está en activo dentro del partido comete o alguna falla dentro del partido en virtud de los órganos propios del partido, pues entonces tiene que ser sujeto a una sanción. Eso es tan sencillo como eso. Eso hasta ahí queda el tema. Son asuntos que Eso les corta sus aspiraciones. pues no, porque finalmente solamente están suspendidos de sus derechos. Yo creo que en lo que transcurre el plazo, pues sí, pero tampoco están expulsados del partido. Pueden estar actuantes, pero ya no, en efecto, Hay no dentro tienen de todos 3 sus derechos. años. En el caso de Héctor Hernández, en el Ajá. caso de Héctor, así es. Muy bien, muy bien. Oiga, hablando de aspiraciones, hay, hay por ahí, por la ciudad, algunos anuncios ya de algunos diputados que están, si usted me lo pregunta abiertamente, anunciándose o haciéndose presentes en, en la carrera a la candidatura de el PAN por la presidencia municipal. ¿A quién, a quién puede nombrar Mario Vázquez Robles como quien se está apuntando abiertamente, a quien ya habló con el presidente del partido estatal para manifestarle su interés por contender en las próximas elecciones? Mira, aún eh, falta el arranque del proceso electoral, será el 15 de enero próximo. ¿Cómo va Sin a ser? embargo, ¿Cómo van a escoger a su candidato? se empieza ya a visualizar nombres, a hacer notar la presencia de algunos aspirantes. Hemos tenido reuniones con algunos de ellos ya, en su calidad solamente de aspirantes, porque, te insisto, el PAN tiene que ser respetuoso de los tiempos electorales. Solamente por mencionar, está el propio diputado que tú mencionas, Raúl García, que tiene algunos anuncios en donde hace promoción de su imagen como una forma de De decirle a la ciudadanía, aquí estoy, ¿verdad? sobre todo de dar de comunicar con los ciudadanos como Ajá. diputado local en los tiempos que él lo puede hacer legalmente, Ajá. en virtud de que es diputado y está rindiendo un informe que en la ley está considerada esa posibilidad. Está María Antonieta Pérez Reyes también como una aspirante. Ella es una luchadora social, fue diputada federal, acaba de terminar con su periodo. Sí. Tenemos también a Ramón Galindo Noriega, él fue alcalde, acaba de terminar de ser senador. Bueno, hay pues ¿De dónde escoger? escoger, y los ciudadanos tendrán esa opción también. Se incorpora un nuevo elemento, Julián Pedrosa, es un ejecutivo, una persona que creo que incursiona como nuevo en el ámbito político, pero sin embargo ahí está también como una posibilidad. Lo que quiero dar a entender también es que tenemos alternativas, eso es importante. Son perfiles distintos, son perfiles que pueden resultar incluso atractivos para los ciudadanos y con los cuales el PAN puede tener amplias posibilidades de llegar a la presidencia municipal de Juárez y de tener distritos en Juárez ganados en la próxima elección. Usted habla de posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades reales desde su perspectiva del PAN para ganar la presidencia en Juárez? Mira, de repente se quiere dar por hecho de que habrá una victoria permanente para un partido político o derrotas que van a persistir también por tiempo indefinido, ¿no? La política es cambiante, las coyunturas, las situaciones que se puedan generar. ¿De qué dependerá esta vez entonces? De varias cuestiones. Primero, es obvio que hay un desgaste del gobierno priista en Ciudad Juárez. Vemos un alcalde relajado, poco respetado, ¿no? Se, se, se caracteriza por la tetocumbia o un poco, incluso vemos que la figura del alcalde un poco ha demeritado, ha caído en la guasa, las ocurrencias. A la gente le gusta, está cerca de la gente, dicen. Bueno, puede ser una de las virtudes del propio alcalde. Sin embargo, las ocurrencias han llevado también a Juárez a un deterioro paulatino. Y ahí vemos como, por ejemplo, el endeudamiento al que se ha sometido el municipio de Ciudad Juárez, 2.160 millones de pesos para el plan de movilidad. Son una cantidad enorme de recursos, pero no es todo.
El problema es que está endeudando al municipio por los próximos siete administraciones municipales. Eso es lo que Ese es el proyecto por el que votaron los... que tenía que cumplir el alcalde para efecto de llevar a cabo el proyecto, que fueron cambiados, modificados sin aviso al Congreso local, y eso hizo que permitió pues que se detuvieran los recursos, el flujo de los recursos, porque no se estaba atendiendo a los requerimientos que el propio Congreso determinó para efecto de llevar a cabo el proyecto. Están detenidos, hay una desconfianza respecto de qué se va a hacer con los recursos. Nosotros decimos que no es ético, no es correcto utilizar los recursos de las próximas 7 administraciones para hacer obra en este momento. Yo creo que en todo caso debe haber un gran proyecto integral con posibilidad de hacer continuidad en el tiempo, pero no limitar. Y te lo digo por lo siguiente: el municipio de Juárez trae cerca de alrededor de 3.500 millones de pesos de presupuesto anual. De esos 3.500 millones, el 80% está ya destinado a cubrir gasto fijo, gasto corriente. Y solamente un 20%, que estamos hablando de 600, un poquito más de millones de pesos, son recursos libres para invertir en resolver la problemática de Ciudad Juárez. Sí. ¿Sí? Necesitamos traer recursos a Juárez. Sí, exactamente. Necesitamos una nueva forma de entender al municipio desde Juárez. Yo creo que Juárez también ha venido demeritando en esa lucha municipalista que inició Pancho Villarreal, ha venido demeritando. Antes los ingresos de los puentes eran, como parte de esa lucha de Pancho Villarreal, sí, eran de los Juárez, ya no lo son. Pero son los temas que tienen que irse resolviendo de fondo. Aquí el planteamiento es que sí tiene que haber una propuesta innovadora del municipio, que vuelva a Juárez a recuperar su característica de municipio líder en el estado, en México completo. Juárez en su momento tuvo esa característica de ser una frontera generosa, que acogía a cientos de ciudadanos de todo el mundo, que había oportunidades de empleo, que había una armonía y seguridad pública, pues no como hoy, no como lo existe hoy, sino condiciones mucho más favorables para el desarrollo de la gente. Eso no existe, tiene que ser recuperada, pero a partir de planteamientos de fondo y planteamientos de innovación y de rescatar lo que un municipio debe de ser. Oiga, hablando de trabajo, la postura de la reforma laboral del PAN en Chihuahua. Mira, yo creo que el PAN tuvo un papel preponderante en lo que es la reforma laboral. Primero, el presidente Calderón manda 2 iniciativas preferentes. Preferente significa que tiene que ser discutida en un plazo perentorio y que tiene que haber un dictamen de parte del Congreso Federal. Fast track. Fast track prácticamente, y es el tema de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que ya se aprobó y que va a permitir que haya mayor transparencia, una forma más clara de evaluar a los gobiernos municipales, estatales y federal, una estandarización de los procesos de contabilidad también. Por ejemplo, se va a evitar que se utilicen los recursos en efectivo, como lo que pasó cuando el gobierno de Veracruz manda 25 millones al Estado de México para supuestamente comprar tamales durante la campaña presidencial pasada. Eso se va a evitar con la ley de contabilidad y gasto público gubernamental. La otra es la reforma laboral. Sí. Esta reforma esperó 40 años, Daniela, 40 años que no fue modificada la ley laboral. ¿Qué ocurrió? Primero en el Congreso, en la Cámara de los Diputados, se aprueba con el voto del PRI y del PAN, oiga, pero, en lo general. Sí, yo sé esa historia, pero ¿a poco así como iba? En eso sí está de acuerdo, así con 7 pesos la hora y la subcontratación. En la ley no viene establecido 7 pesos la hora. Lo que regula la ley ahora es el trabajo por hora, y ahí lo que se dice está sí, muy pues claro. El salario mínimo multiplicado o dividido. Pero ¿Sí me explico? Daniela, no. Lo que te está diciendo la ley es que se puede trabajar por horas, puede haber un convenio, un contrato entre empleador y empleado por horas, y te establece también que el mínimo de ingreso que debe tener, así sea una hora por la que te contraten, debe ser el mínimo. Es decir, no puedes ganar menos del mínimo, hay un límite a eso.
Ahora, si trabajan más horas, bueno, ya depende del contrato, del propio convenio. No significa entonces que sean 7 pesos por hora. Eso es, O sea, pudiera ser, pero no, no, no es. no lo es. De hecho, no lo es. Lo que te dice es muy claro, pone un límite a la percepción mínima de un trabajador, así trabaja una sola hora, que serían los 50 y tantos pesos, 60 pesos, que es el salario mínimo en Ciudad Juárez, por ejemplo. No ese es el tema fundamental. Yo creo que regulariza la situación del trabajo por hora, que ya se venía dando a los trabajadores, que ahora sí obliga, así sea por una hora, el trabajador debe estar protegido por cobertura social y los mecanismos que tenemos legales para que tenga sus derechos y pueda trabajar como dignamente, vamos. Y la otra parte, la de la subcontratación, pues también, ahora la ley obliga a que el que contrate un servicio subcontratado o contratado, también pida a quien le da el servicio que esté cumpliendo con la ley en cuanto a las condiciones laborales del empleado. Entonces, una serie de elementos. Yo creo que lo fundamental está ahí. La ley tiene un basamento muy importante en los criterios de la Organización Internacional del trabajo digno, respeto al trabajador. Están esos elementos en la ley. Los datos que estuvieron más a discusión, y es donde más se advierten los diferentes intereses de los partidos políticos, Sí. es en el tema de la transparencia y rendición de cuentas, en donde el PRI en la Cámara de Diputados rechazó tocar esos temas. Es decir, rendir cuentas significa, y ser transparente significa que ya no ocurran más casos como las Hummers de la maestra, el Bester, a sus allegados.